Respuesta de Fe, con Manuel Montoya en Radio Solidaria. Pues tengo aquí los apuntes de este espacio que estamos comenzando precisamente en este momento, Respuesta de Fe, con Manuel Montoya, para hablar del tema que se propone en el libro Dios y el cáncer, un libro escrito por nuestro invitado y que nos habla de su experiencia ante un diagnóstico cruel, un diagnóstico de 3 meses de vida, ante un cáncer que sabemos que es una de las enfermedades que más terror nos causan. Y tengo aquí apuntado, fue el 28 de noviembre del año 2025, cuando después de hacer una primera entrevista les exponíamos a ustedes la idea de hacer un espacio como el que hoy nos ocupa. Ya han pasado unas fechas, Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas, Antonio. Sí, ya ha pasado un poco de tiempo, parece que no, pero vamos avanzando en el tiempo y en toda esta historia. Dios y el cáncer es un libro que ya lo puede comprar también en librerialosolivos.com. Acabamos de terminar el espacio con ellos hace unos minutos, pero se nos ocurrió la idea de hacer varias entregas, pues como 2 amigos hablando con un café de por medio y teniéndole a usted al otro lado del aparato de radio, pues como parte de esta tertulia. Aparte de ese programa de presentación, ya hoy es la entrega 21, así que ya llevamos 22 conversaciones alrededor del mismo tema. Manuel, hoy, sin salirme del guión y sin que reventemos ninguna de las preguntas que tenemos previstas, la verdad me gustaría que explicáramos un poco el título de hoy, porque dice obedecer decisiones difíciles. Siempre que tomamos una decisión está el yo por delante. ¿Cómo es este obedecer? Ya te digo, sin reventar ninguna pregunta, ¿cómo podemos poner en el escenario al oyente que nos pueda estar escuchando hoy bajo ese título de obedecer decisiones difíciles? Pues obedecer decisiones difíciles hace referencia a la experiencia personal que yo tuve a la hora de tener que tomar ciertas decisiones que van un poco en contra del criterio natural que nosotros solemos tener como seres humanos, ¿no? Porque cuando estás en un proceso de este tipo y estás tratando de seguir la dirección de Dios y estás buscando a Dios, van a llegarte momentos en los que tienes que tomar decisiones que son muy contrarias a lo que tú pensarías e incluso a lo que te están diciendo o pensando otras personas. A eso es a lo que me refiero, a ese tipo de decisiones difíciles, ¿no? En las que te pones entre lo que tú quieres o incluso otras personas te están diciendo y lo que Dios te está pidiendo. Perfecto, pues ahora ya sí disparo, ya que estamos en contexto con la primera pregunta de hoy. Manuel, ¿qué decisiones difíciles tuviste que tomar, sobre todo por obediencia a ese interior del que nos estás hablando? Pues muchas, Antonio. A lo largo de todo este proceso tuve que tomar muchas decisiones difíciles, pero yo creo que si tengo que resaltar una por encima de todas las demás, es la de, a ver cómo explico esto, desoír ciertas cuestiones que gente de alrededor mío, y hablo de hermanos en la fe, familiares, con la mejor intención, siempre con la mejor intención, me decían, me proponían, pero que en mi espíritu y luego a la hora de ponerlo frente a la palabra de Dios, yo veía que eran cuestiones que estaban negando la fe que el Señor me estaba pidiendo tener. No sé si me estoy explicando, no sé si la gente me está entendiendo bien, pero el Señor me estaba pidiendo una serie de acciones y me estaba pidiendo una serie de un tipo de fe en un asunto determinado, concretamente en la sanidad, y gente de alrededor con la mejor intención y por una teología que es muy común dentro del mundo cristiano de hoy en día, cristiano protestante, pues era contrario a lo que el Señor me estaba pidiendo. Entonces son decisiones difíciles porque por un lado pues tienes a familiares, tienes amigos, tienes a pastores, tienes a gente que te conoce, que sabes que te quiere, pero que te está diciendo lo contrario de lo que el Señor te está poniendo en tu corazón creer y hacer. Y eso son decisiones muy difíciles. Entonces, si tuviera que resaltar una, sería esa, ¿no? La de tener que ir contracorriente de lo que hermanos y hermanas
en la fe, muy bien intencionados, con la mejor intención, decían y me proponían. Bueno, me estás hablando de esto y rápidamente mi cabeza, mi imaginación se va a una serie de situaciones hombre, estamos hablando de un tema duro. A mí no me gustaría poner paños calientes, sobre todo a quien nos esté escuchando, para que lo tengamos todo muy claro. Porque, claro, por un lado, tenemos un diagnóstico fatal, un diagnóstico mortal. Por otro lado, tenemos un entorno, como tú bien estás diciendo, ¿no?, en el que te recomienda caminos, te recomienda direcciones. Por otro lado, tenemos la fe, la esperanza, la certeza en Cristo, de que, como tú bien dijiste, ¿no?, cuando te entrevistaste con la oncóloga, que decía que cuando te trataba a ti no estaba tratando una enfermedad, sino que estaba tratando una sanación por la actitud que tú estabas tomando. Pero yo me imagino, por un lado, cuando te dicen el diagnóstico es fatal, por un lado hay que preparar el camino de la ausencia, hay que preparar caminos legales, hay que dejar cosas hechas para que los tuyos puedan encajar de la mejor forma ese final fatal, pero por otro lado tienes tu fe, tu esperanza, tu sanación ahí delante. ¿Cómo supiste a la hora de tomar decisiones qué era lo correcto y qué era lo incorrecto? Porque yo me imagino en una encrucijada como esa, y me imagino cualquier oyente que esté adaptando esto a esa crisis vital que esté afrontando ahora mismo, que tiene los dos caminos, ¿no?, el fatal y el de la esperanza. ¿Cómo se camina eso? ¿Cómo se toman decisiones y cómo se sabe qué es correcto y qué no? Pues mira, en mi caso particular fue por la guía del Espíritu Santo. Yo tengo que decir de una forma rotunda y clara que si no fuera por la guía del Espíritu Santo, yo hoy no estaría aquí. Y tengo que decirlo así de rotundo y de claro. Y voy a ponerte un ejemplo, ¿no?, de cómo el Espíritu Santo me guiaba y me trataba en medio de ese proceso, y sigue haciéndolo a día de hoy. Recuerdo en una ocasión estar en la iglesia con los hermanos, y yo tenía costumbre siempre de llegar un poquito temprano a la iglesia con la idea de saludar a los hermanos, ¿no? Y siempre me encontraba más o menos con los mismos, que éramos los que teníamos por costumbre llegar un poquito más temprano. Y dentro de esos hermanos pues había una hermana que también estaba atravesando, y sigue atravesándolo, un problema de un cáncer además muy grave, y que milagrosamente el Señor, con muchos tratamientos y con muchas penurias, pero la tiene en pie, ¿no? Entonces, cuando yo llego allí, la saludo, le doy un abrazo, le digo, ¿cómo estás, hermana? Y me comienza a decir, y me comienza a hablar, y en un momento determinado de la conversación resulta de que me encuentro diciendo lo mismo que ella, porque ella, cuando hablaba de este cáncer, hablaba de mi tumor. Pues mi tumor es así, mi tumor es asado, mi tumor es el de esto. Y entonces yo empiezo a decirle, no, pues mira, pues el mío es esto, el mío es así, el mío tiene esto. Y de repente el Espíritu Santo, mientras estoy hablando con esa persona, fue algo increíble, me dice, ¿cómo estás llamando a algo que no es tuyo, tuyo? No digas más mi tumor. Ese tumor no es tuyo, ese tumor ya no está en ti. Cristo lo llevó en la cruz. Todo eso mientras hablaba con esta hermana. Te puedo asegurar que me quedé tan sorprendido que literalmente eché a llorar delante de la hermana. Ella no entendía lo que estaba pasando, yo no podía contárselo en ese momento, por lo que el Espíritu Santo me estaba tratando, pero a raíz de ese momento yo tomé una decisión, la decisión de no volver nunca jamás a decir mi tumor, y comencé a decir el diagnóstico. Yo he llamado durante todo este proceso a la enfermedad el diagnóstico, porque lo que realmente Dios me estaba pidiendo era que yo creyera que eso era un diagnóstico, pero que no era algo mío y que iba a permanecer en mí. Entonces, este tipo de cosas son a las que te tienes que enfrentar, y en las que tienes que tomar una decisión de si decir, bueno, ¿voy a creer lo que me está diciendo el Espíritu Santo o voy a creer lo que me está diciendo esta persona y lo que yo mismo estaba también hablando? No sé si con este ejemplo puede servir para entender a lo que me refiero. Bueno, y esa encrucijada, porque esas mismas cosas que ven la gente que te rodea, también las ves tú. Independientemente del camino que tomes. Esta confrontación de sensaciones, de caminos, de direcciones, de consejos, ¿cómo te afectaron emocionalmente? Te afectan mucho, sobre todo porque, a ver, cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, a ver, una cosa es un consejo de un hermano
o una apreciación de un hermano o una apreciación tuya, y otra cosa es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Tenemos que entender que la verdad es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Lo otro pueden ser consejos, pueden ser apreciaciones, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo te afecta eso? Pues te afecta mucho porque yo puedo decir con total rotundidad también que durante todo este proceso, sobre todo al principio, yo viví en una especie de contienda entre creer a la gente de mi alrededor o creerle al Espíritu Santo, ¿no? Hasta que el mismo Espíritu Santo me convenció de que lo que él me estaba diciendo era lo que realmente tenía que seguir y lo que realmente tenía que hacer. Entonces, te afecta sobre todo al principio. Ya una vez que lo tienes claro, que el Espíritu Santo es la verdad y que lo que el Espíritu Santo te está diciendo, además, todo lo que el Espíritu Santo nos dice tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo tomar algo como que es del Espíritu Santo si está contradiciendo a lo que la Biblia me dice. Pero es que el Espíritu Santo me llevaba a la Biblia y me hacía ver y entender que eso era así. Y yo luego hablaba con hermanos maduros en la fe y les preguntaba, oye, esta visión, esto, y me decían, es de Dios, Manuel. Entonces, cuando tú tienes la certeza de que el Espíritu Santo es quien te está guiando, y además eso está ratificado por hermanos maduros en la fe, con los que tú has hablado y les has dicho, y te han dicho, adelante con ello, esto es de Dios, pues claro, cuando llegas a ese punto ya no hay conmoción, ¿no? Por ese rifirrafe entre lo que te dicen, lo que te sugieren y lo que el Espíritu Santo te está diciendo, pero al principio te afecta y te afecta mucho y te afecta para mal, porque claro, te está diciendo el Espíritu Santo una cosa, pero tu propia percepción, tu corazón, que es engañoso más que ninguna otra cosa, y hermanos en la fe te están diciendo otras cosas diferentes a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y eso puede llevarte a confusión. La clave está en entender, en discernir si lo que el Espíritu Santo te está diciendo es lo real y aferrarte a eso como clavo ardiente. No hay otra verdad ya para ti, sino la que el Señor te está diciendo a través del Espíritu Santo y de su palabra. Ves, al principio del espacio, Manuel, yo te preguntaba para que pusiéramos en contexto porque yo era el primero que no entendía eso de obedecer decisiones difíciles, las cuales que si la está tomando uno mismo, pues no tiene que ser complicado porque parten de ti, pero estamos viendo aquí porque en esta parte final nos estamos centrando mucho, como tú dices, en interpretaciones de tu entorno, ¿no? Pero es que también al principio me has hablado de decisiones que van en contra de lo natural, de lo que nosotros como carne, como persona, como química podemos afrontar o podemos decidir, porque normalmente nos aferramos a lo que vemos, a lo que tenemos delante, a lo que nos presentan los hechos y como tú bien dices, si la instrucción real, la que tenemos que seguir es espiritual, pues lógicamente no tiene ese sentido. Ahora sí entendemos lo que es obedecer decisiones difíciles y sobre todo lo que tú has comentado también, mantenerlas luego en el tiempo. Así que con todo este contexto en el cual nos has estado hablando durante estos minutos, te voy a repetir la misma pregunta que al inicio del programa. A modo de conclusión y para cerrar el espacio, definitivamente, ¿cómo es obedecer esas decisiones difíciles que hay que tomar ante una situación de una crisis vital? ¿Cómo hacerlo y, sobre todo, cómo identificarlo? Bueno, pues yo creo que lo principal que puedo transmitir hoy a esas personas que están pasando por cualquier tipo de crisis es esto. Mira, primero, tienes que tener bien claro que la crisis por la que estás pasando es real. Es decir, si hay un diagnóstico médico, ese diagnóstico es real. Si hay una quiebra en tu empresa, esa quiebra es real. Si hay, sea cual sea la crisis, si hay una crisis matrimonial, esa crisis es real. Eso es algo importante. Tienes que entender que esa crisis es real y está ahí. Dos, tienes que entender también que hay una realidad paralela y que es tan real como la que estás viviendo, que es la realidad de las promesas de Dios y de la guía del Espíritu Santo en medio de esas situaciones y de esas crisis que estamos viviendo. Y tres, tienes que tener discernimiento.
tienes que desarrollar por medio de la oración, por medio de quebrantarte delante del Señor, el discernimiento del Espíritu Santo. Y eso debe ir acompañado con la palabra y con los consejos de hermanos maduros en la fe que tienen que estar corroborando que la dirección que el Espíritu Santo te está haciendo de tomar es la correcta. Y si lo hacemos de esta manera, siguiendo esos 3 pasos, las decisiones difíciles que surjan de tomar, las tomaremos con acierto y siempre en la voluntad de Dios, que es lo realmente importante. Y si cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo pues no tiene la costumbre, en este caso, de congregarse o incluso decir que no es creyente y hoy se le está encendiendo la lucecita, ¿qué consejo le podrías dar, Manuel? Pues mira, que igual que buscamos un médico cuando estamos enfermos, o igual que buscamos un abogado cuando tenemos un problema con la empresa, o igual que buscamos un ingeniero cuando tenemos, o un arquitecto cuando tenemos un problema con nuestra casa, o igual que buscamos un consejero matrimonial cuando tenemos un problema en nuestro matrimonio, hay que buscar a Dios cuando se tiene una crisis de este tipo vital, porque el único que puede ayudarte de verdad, realmente, y doy fe de ello, en medio de una crisis de este tipo, se llama Jesucristo, nuestro Señor, se llama el Espíritu Santo de Dios, se llama nuestro Padre Celestial. Así que si estás pasando por una crisis vital, necesitas ayuda y necesitas la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios se encuentra en una iglesia donde hay un pastor y donde hay unos ancianos y unos líderes que te van a acompañar, que te van a amar y que te van a cuidar en medio de esa situación. Amén, Manuel. La verdad es que nos encanta tenerte con nosotros y poder hacer llegar a cada uno de nuestros oyentes tu testimonio en una situación como esta. Comentar que en su plataforma favorita de podcast, YouTube, iVoox, Apple Podcast, incluso también en Spotify, pues también puede encontrar, si pone usted Dios y el cáncer, respuesta de fe, va a encontrar toda la colección de audios de este programa, de cada una de las intervenciones de Manuel Montoya para con nosotros. Comentarle que ahí también están activados los comentarios, que puede usted compartir sus experiencias, contarnos un poco a qué le está llevando a escuchar estos programas, incluso también solicitar oración ante cualquier situación. Ya hablamos también con Manuel Montoya para que él también se pueda sumar a esta aventura y que incluso él también pueda participar en esos comentarios. Así que, como ves, Manuel, y también comentarte a ti y a toda la audiencia que, hablando de podcast, esto está llegando bastante lejos, pues que el 90% de nuestra audiencia está en México, está en Estados Unidos y está en distintos países de las Américas, Norte, Centro y Sudamérica. Así que, como ves, Manuel, nosotros aquí enviamos la semilla, pero el Señor la está haciendo llegar bien lejos. Amén, amén. Toda la gloria sea para Él y esperemos que el Señor use todo este testimonio y todo lo que compartís en Radio Solidaria para la edificación de su reino y para la extensión de su reino. Pues amén. Dios te bendiga. En la semana que viene más, Dios mediante. Amén, ahí estaremos. Gracias, bendiciones y un abrazo para todos. Manuel Montoya, Respuesta de Fe, es una secuela, estos programas son una secuela de ese libro que escribió pues a finales de 2023, creo que o a partir de finales de 2023, que finalmente pues llegó a empezar a comercializar primero en Amazon, allá por 2025, y que ahora mismo puede comprar también en librería losolivos.com. Escúchanos en radiosolidaria.com.